¿Cuándo fue la última vez que viste a tus abuelos? Ahora mismo. Acabo de venir y hoy lo he visto. Bueno, a los que están en la residencia los vi hace 2 meses, hace bastante. He visto a mis abuelos hoy por la tarde. Cuando salí del colegio fui a ver a mi abuela y comí con ella. Pues fue el domingo anterior que fui al pueblo a visitarles a mis abuelos maternos. Y ha sido hoy a mediodía, a la hora de comer. Yo lo vi ayer porque llegaron de la playa. Me ha venido a buscar del cole y me ha dejado en casa. Los vi ayer, vi a mi abuela que me acompañó a la floresta. La última vez que vi a mis abuelos ha sido hoy al mediodía. El viernes comí con mi abuela, con la madre de mi padre, y luego por la tarde, como todos los viernes, pues le fui a ver a mi abuelo a la residencia. Pues a mi abuelo, la última vez que lo vi fue esta mañana, porque vivo con él. Y mi abuela hace un mes o por ahí, que quedamos en una comida familiar. Yo veo a mis abuelos como personas que me aportan mucho en mi vida, que siempre van a estar ahí para mí. Con mi abuelo me gusta que me imprima dibujos para pintarlos. Pues a veces cuando mi madre está ocupada me dejan con mi hermana y con los abuelos. Para mí mis abuelos siempre han sido un apoyo muy especial. Hacen todo lo posible, aunque ellos estén cansados, para que nosotros nos sintamos bien. Con mi abuelo me gusta jugar a las cartas. Es muy majo, te hace reír siempre. Es capaz de sacarte una sonrisa aunque estés triste. Con mis abuelos hago sopa de letras y aprendo cosas. Pues los veo como un ejemplo a seguir porque como que han pasado muchas cosas y no sé, y son muy buenas personas y como un referente y como es lo que yo querría ser de mayor. Pues de lo más especial que tengo y de lo mejor que tengo porque siempre me ayudan y no sé, siempre están ahí. Jugar con ellos y comer con ellos. Y mi abuela pues la veo bien, está hecha una campeona. Lo que más me gusta de mis abuelos es que son muy amables. Los felices que son cuando están conmigo. Lo más me gusta de mi abuelo es que sabe jugar muy bien a las cartas. Sonríen muchísimo y como que, no sé, como que son felices y a mí me llena muchísimo que les llene tanto, ¿sabes? Son muy amables conmigo. Hace cualquier cosa por nosotros, por mí y por mis primos. Juego con ella a las cartas. La forma en la que me escuchan y se interesan por mí. Es un poco como estar con un niño, tienen como pues la inocencia por una parte y por otro pues que te enseñan un montón de cosas. Que se portan bien conmigo. Que estén ahí, que cuando lo necesite. Siempre intenta que todo el mundo esté feliz a su alrededor. Me gusta que me ayuden a estudiar. Que me ayuden siempre que pueden, A mí me gusta pasar tiempo con mi abuelo. me quieran tanto. Es que es muy maja, es que es muy amable. Yo sé que puedo contar con ellos. Les agradezco mucho todo lo que hacen por mí y que han hecho por mis padres. La salud es importante, pero si, por ejemplo, mi abuelo ahora tiene Parkinson, pero él allí o sea, está con más gente y él está feliz. Que estén solos si les pasa algo a alguno de ellos, que el otro se quede solo o lo que sea. Que mi abuelo, claro, al estar en una silla de ruedas y tal, es más frágil. Que tanto tiempo libre que tengan les sea mal a ellos de darle tantas vueltas a las cosas. Tiene la sensación de que tiene algo siempre, entonces es un poco, pues, no, estás bien, estás bien. Me preocupa que estén solos porque también tienen que pasar muchas horas solos. Entonces yo creo que pues, la soledad para mí es lo que más miedo me da para ellos. Por ello yo creo que tenemos que ayudarles para que puedan seguir estando bien y tengan los menos problemas posibles. Me preocupa que sean felices y como estamos todos con ellos, pues la verdad es que creo que sí.